algo que no cambia, siempre ha sido así. Y es el deseo de bendición de Dios para nosotros que somos su pueblo. Nuestra parte es hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Anteriormente hemos mencionado mucho de eso. Hacer como Él ha dicho. Y hemos insistido en eso porque estamos siendo bombardeados, atacados con muchas opiniones y debemos de quedarnos solo con lo que Dios ya ha dicho y ha establecido. Sabemos que vivimos en un tiempo muy complicado y muchas personas, y entre ellos muchísimos cristianos, también se dejan influenciar por lo que muchos pueden decir y se olvidan de prestar atención a lo que Dios ya ha dicho para nuestro bien. Que estemos alertas, que estemos apegados a la palabra, que estemos conscientes de los peligros que vivimos, es importante. Y que estemos seguros que es el consejo de Dios lo único que puede guardarnos y puede guiarnos. Así que, queridos hermanos, siempre es una alegría. Parece que fue ayer que comenzamos a tener este contacto a través de estas transmisiones y el tiempo ha pasado. Estamos en una etapa, en una época diferente del año. Dios es el mismo. Estamos ya cerca de terminar un año y definitivamente nosotros no podemos ignorar que gracias a Dios estamos aquí. Tú y yo somos afortunados de estar aquí todavía y querer ser ese instrumento que Dios necesita para servir a otros. Gracias a Dios que estamos bien y gracias a Él que por sus misericordias podemos acercarnos a escuchar el consejo de la palabra de Dios y eso nos permita meditar juntos en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dispuesto para que su pueblo no se pierda. Realmente el pueblo perece por falta de conocimiento. La gente se muere por falta de no saber de parte de Dios, por no saber encontrar lo que Dios ya ha dicho para nosotros. Estemos alerta y estemos aplicando mucho tiempo, disponiendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra disposición para ir a la palabra y estar encontrando en ella la dirección de Dios para nuestras vidas. Dios es un Dios de pactos y Él siempre ha prometido bendecirnos, pero también ha pedido de nosotros una parte. Y la parte nuestra es hacer como Él nos pide que hagamos. La referencia bíblica en la cual nos vamos a centrar la encontramos en el segundo libro de Crónicas. Así que les pido, por favor, que se dirijan en sus Biblias al segundo libro de Crónicas y vamos a estar leyendo en el capítulo 7. Este registro que encontramos en este libro es hermoso. Hay mucho que aprender de lo que aquí está escrito y quisiera concentrarme en algunos detalles que para mí son importantes que tú y yo no olvidemos. Tengo que decir que este escrito habla de una relación entre Dios y Salomón. Salomón presentándole a Dios la dedicación del templo, de la casa que él había hecho, para que la presencia de Dios estuviera ahí, orando, pidiendo el favor de Dios y Dios respondiendo después de todo lo que se había hecho, Dios respondiendo a Salomón, quien le conocemos que era hijo de David y había sido establecido como rey.
después de David. Este pasaje lo vamos a leer del versículo 11 al versículo 22 para tener idea del contexto de todo lo que está pasando y para que juntos podamos encontrar lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender. Y leo en el versículo 11 del capítulo 7. Repito, Salomón había preparado casa para Jehová, había hecho un edificio hermoso. David había tenido en su corazón hacerlo él, pero Dios le dijo, no lo harás tú, lo hará tu hijo. Y Salomón ha terminado de hacer la obra, y era una obra magnífica, hermosa. Y Salomón oraba y ofrecía ofrendas preciosas delante de Dios para querer honrar al Señor. Y aquí vamos a encontrar que en ese contexto de la oración de Salomón, Dios responde en su momento. Y quiero leer entonces el versículo 11 del capítulo 7 al versículo 22. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mire qué hermoso. Dios es un Dios personal. Dios quiere hablarte a ti, hablarme a mí y decirnos lo que Él pide de nosotros. Y aquí está Dios. Ya Salomón había dedicado el templo, había orado para que Dios les bendijera. Y Dios le responde en su momento a Salomón y le dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis hijos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Es una hermosa referencia. En esta referencia yo encuentro que en muchas ocasiones se ha utilizado, particularmente una porción que ahí hemos leído, se ha utilizado
pero yo quisiera pedirles que entendiéramos el contexto por el cual se está diciendo lo que se está diciendo. Dios está hablando a Salomón después de que ha dedicado el templo que David propuso hacer. Dios está hablando con Salomón, está contestando a su oración. El pasaje está relacionado justamente con el pueblo de Israel. Dios le da respuesta a las oraciones que se habían hecho. Salomón había clamado al Señor, pero también Dios le dice a Salomón que si ellos obedecen, serían bendecidos, pero si desobedecen, serían juzgados. Que si se humillaban, ellos iban a encontrar misericordia. Si ellos se arrepentían de sus pecados, serían librados. Pero también que si ellos permanecían en la maldad, al final de la lectura leíamos, esa casa que era tan excelsa iba a quedar como una referencia de un pueblo que dejó de honrar a Dios y se fueron detrás de otros dioses y le sirvieron. Dios le había hablado claramente a Salomón de qué se esperaba del pueblo de Dios. Si el pueblo obedece, repito, serían bendecidos. Si desobedecen, serán juzgados. Y si fueren juzgados, pero se humillan y se arrepienten, entonces Dios en su misericordia les perdonaría. Nosotros, al ver tanta maldad en nuestras naciones, quisiéramos que este pasaje se aplicara a todas nuestras naciones. Yo sé que es el deseo nuestro que nuestras naciones cambien, pero en realidad aquí se está llamando a todo un pueblo, al pueblo de Israel, no es a las naciones nuestras. Y se está llamando y diciéndole a Salomón que Dios los va a bendecir, pero que ellos tienen que obedecer, que ellos no pueden ir detrás de otros dioses, que ellos tienen que guardar la palabra para que fueran prosperados, para que fueran bendecidos. Entonces tengo que decir que normalmente nosotros escogemos el versículo 14 que es tan utilizado porque en nuestro deseo quisiéramos que este pasaje se aplicara a nuestras naciones. Pero realmente lo que Dios está haciendo es hablar a Salomón respecto al pueblo de Israel. Era un pacto que Dios estaba haciendo con Salomón de obediencia y bendiciones, o desobediencia y problemas, maldiciones, dificultades y juicios si ellos se apartaban del camino del Señor. ¿Qué están haciendo nuestras naciones hoy? ¿Qué podemos esperar que suceda? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo aplicar este pasaje? Obviamente, Dios está hablando a Salomón y al pueblo de Israel. Pero aquí hay cosas que nosotros podemos hacerlas personales, que podemos sacar para nuestro provecho, para que nosotros vivamos también por ellas. Obviamente, no vamos a esperar que, aquí se esperaba que toda la nación se arrepintiera. Ojalá que en nuestros países pasara lo que pasó una vez en Nínive, que todo mundo se arrepintió. Todos pidieron perdón y Dios detuvo el juicio que tenía sobre esa nación. Pero tenemos que entender que hay valores aquí en este pasaje que sí podemos guardar para nosotros. Y leo entonces en el versículo 14. Vamos a leer nuevamente el versículo 11 al versículo 14. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado.
Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, Dios le está diciendo a Salomón, si algo pasa que yo permito, que voy a cerrar los cielos y no hay lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si con todo eso mal que hay, y comienza la recomendación del Señor, siempre Dios tiene una salida para nosotros. Si nosotros sabemos que hemos pecado y nos arrepentimos, vamos a ser perdonados. En este tiempo Dios le está diciendo a Salomón también qué hacer. Y nosotros también, en toda la Escritura encontramos consejos similares a esto. Y Dios le dice a Salomón, si pasara todas estas cosas malas, difíciles, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios le está hablando a Salomón en respuesta a la oración que él había hecho. Él había hecho una oración diciéndole al Señor que él quería honrarle, que querían la bendición suya. Pero también Dios le dice a Salomón, yo te he escuchado, solo que si algo malo pasare y si ustedes, mi pueblo, se humilla, entonces yo voy a hacer algo. Si mi pueblo se humilla, si oran, si buscan mi rostro, se convierten, yo lo voy a escuchar. Nosotros podemos sacar valores de este pasaje para nosotros. Nosotros por toda la Escritura podemos encontrar cosas que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Ojalá, como quisiera yo también, que esto se aplicara a todas las naciones donde nosotros vivimos, pero nuestros gobernantes no se están entregando al Señor ni se van a entregar al Señor. Y aquí se habla de toda una nación que debería de hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas se espera de nosotros como pueblo? Porque yo no estoy esperando que todas las naciones reconozcan su pecado, no. Pero estoy esperando que nosotros, su pueblo, podamos despertar y corregir las cosas que deben de ser corregidas. Hay cosas que aquí están escritas que se esperan de nosotros. Así como se esperaba que Israel las cumpliera, también se espera de nosotros. Entonces, dentro de todo esto que tiene que ver con el pueblo de Israel y con Salomón, hay un mensaje para mí también y para ti como pueblo que somos adquiridos por la sangre de Jesucristo y que somos pertenencia suya. Siempre en la Escritura encontramos la necesidad de humillarnos delante de Dios. Y me voy a detener entonces en este versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Ese sí denota una condición. Si acaso haces esto, si haces esto otro, sí. Una condición. Y aquí habla el Señor a Salomón diciendo, y se refiere a su pueblo, no se refiere a todo el mundo, se refiere al pueblo que es de Dios, a los que son suyos. Si se humillare mi pueblo. Para mí hay varias cosas que uno puede considerar. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6, consejos para nosotros acerca de lo que Dios estaba aconsejando al pueblo de Israel, a Salomón, a hacer también. Versículo 6 de primera de Pedro, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando yo pienso en Segunda de Crónicas, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, las condiciones que hay ahí, se pide al pueblo humillación, se pide al pueblo oración, se pide al pueblo buscar el rostro de Dios, se pide al pueblo convertirse de sus malos caminos. ¿Acaso no es lo mismo que tenemos que hacer nosotros? Sí. Sí, eso es lo que se le pedía al pueblo de Dios. Y esto es vigente para nosotros hoy. Para nosotros que somos su pueblo, los que hemos sido alcanzados por Él. Y Pedro nos recomienda que nos humillemos delante de Dios, ante su poderosa mano. ¿Qué tiene que ver la humillación con nosotros? Muy bien, que dejemos de vivir en nuestra propia arrogancia, que vivamos en sumisión y obediencia completa, absoluta a su voluntad, contrario a vivir en nuestros propios caminos, contrario al orgullo, que seamos nosotros sencillos y humildes, derramados en las manos de Dios, dependiendo del Señor. De esa manera sí podemos aplicar este pasaje para nosotros, para recordarnos que lo mismo nos pide el Señor a nosotros. Hoy que somos su pueblo, lo mismo nos dice. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hablando de vivir de una manera humilde, sencilla, humillada, derramada delante de Dios, sin soberbia, sin arrogancia, sin orgullo, sino dependientes totalmente, no de nuestras fuerzas, no de nuestros pensamientos, no de nuestros criterios, sino de lo que Dios ha dicho. Que no vivamos nosotros haciendo las cosas a nuestra manera. No necesitamos vivir así. De todas formas, no nos sirve para nada. Y Dios, hablando con Salomón, le decían: si ustedes se humillan delante de mí, me reconocen a mí, se dejan dirigir por mí, había una consecuencia de bendición para ellos. Entonces, nosotros no podemos ignorar a Dios. Sé que muchas personas, por el problema enfrente de ellos, comienzan a actuar a lo rápido, a lo loco, a la carrera, tratando de resolver. Pero el consejo es: humillémonos delante de Él. Y eso tiene que ver con depositar yo todas mis preocupaciones. De hecho, cuando hay dificultades y preocupaciones, hay mucha gente que se echa a morir. En lugar de echarse en los brazos del Señor en completa humillación, confianza y entrega, se echan a morir. Cuando hablamos de humillar, si acaso nosotros depositamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos, porque reconocemos que nosotros no somos nada y nada podemos, que nuestra confianza solamente está depositada en Él, entonces algo va a suceder de beneficio para nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente siempre. No caminemos solos. No hagamos cosas en nuestro propio juicio. Ya hemos dicho eso. No hagamos cosas porque se nos ocurrió a nosotros. Lo dijimos exhaustivamente cuando hablamos del pueblo de Dios en el libro de los Jueces. Cómo ellos se levantaban, volvían a caer. Se levantaban, volvían a caer. No aprendían simplemente a estar depositados en las manos de Dios. El salmista David decía en el Salmo 51,
cosas tan hermosas. Porque la relación de David con Dios es una relación personal, decía en el Salmo 51, versículo 16, versículo 17. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David lo que está diciendo es que aunque hay muchos problemas, lo que Dios no va a dejar de lado es ver un corazón que sabe humillarse delante de Él. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 14, segunda de Crónicas, capítulo 7, tenemos que recordar, hay cosas que podemos aprender de lo que Dios le está hablando a Salomón y a su pueblo. También Dios espera de nosotros que nosotros nos humillemos delante de Él, que estemos completamente dependiendo de Él, que dejemos de lado nuestra propia orgullo, nuestra propia fuerza, dejemos la arrogancia para que en sencillez de corazón nos depositemos en sus manos. Y en sus manos, queridos hermanos, nosotros podemos estar muy, pero muy seguros. ¿Cuánto hay que aprender de todos estos hombres, de toda esta enseñanza que el Señor nos permite a nosotros compartir? Yo creo que son oportunidades que tenemos. El profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15 decía lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El profeta está diciendo, así ha dicho Dios: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso el Señor le dice a Salomón: sí, mi pueblo, sí, los que son míos pueden vivir con un espíritu quebrantado, humilde, derramado delante de mí. Entonces hay una respuesta favorable a esa actitud de cada uno de nosotros. También es aplicable para nosotros hoy. No olvidemos eso. Isaías, igual, versículo 2, del capítulo 66. Leo del versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El consejo de Dios para Salomón es ese mismo. Si mi pueblo, si los que me pertenecen viven humillados, dependiendo de mí, entonces, volvamos nuevamente a la lectura entonces del capítulo 14, del capítulo 7, versículo 14 del libro segundo libro de Crónicas. Primera condición: mi pueblo, que somos de Él, su pueblo debe estar humillado a sus manos, delante de Él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La otra cosa importante, la oración. La oración, pero no como una tarea, como una carga para mucha gente puede ser como solo cumplir con un requisito. No, la oración es como una intimidad, una relación profunda con Dios, una comunión que tiene que ver con adoración, gratitud, confianza, seguridad, obviamente, probablemente muchas peticiones. La oración es la oportunidad que tenemos de expresarle a Dios cuánto le amamos y cuánto le necesitamos. Y
¿Y qué son las cosas que necesitamos, que nos afligen y que nos preocupan? Para ponerlas delante de Él y confiadamente poder esperar. Mire qué cosa más linda este pasaje. Si podemos aplicar estos valores a nuestras propias vidas. Yo sé que muchas personas quisieran que los pueblos enteros cambiaran, y por eso hay remanentes que comienzan a orar y esperando que todo cambie en las naciones. No, las naciones no van a cambiar. Nosotros podemos cambiar. Este pasaje habla de los que son su pueblo. Entonces, si hay algo que podemos nosotros sacar, que somos su pueblo, bueno, aprender a humillarnos delante de Él. Que vivamos en obediencia a su voluntad, que vivamos dependiendo de Él. Que oremos, pero que nuestra oración sea como una práctica de relación amplia, abierta, hermosa, de comunicación, de compañerismo, de intimidad, de adoración, de gratitud, de seguridad. Que podamos a través de nuestra oración expresarle a Él cuánto le amamos, cuánto le necesitamos. Que podamos descargar en Él todas nuestras angustias, nuestros temores, nuestras inseguridades, y que podamos aprender a esperar en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué importante es todo eso. Yo sé que alguna gente quizás puede ser que hayan olvidado la importancia de la oración, porque se vuelve como una tarea y no como un deleite. Dios le está hablando a Salomón: oh, si mi pueblo se humilla y oraren, y tienen una relación profunda conmigo, y tienen una comunión de dependencia hacia mí, y tienen una intimidad conmigo, son las cosas que nosotros debemos de aprender y hacer. Por cierto, mucha gente ha dejado de hacer estas cosas. El salmista David, que es un gran ejemplo, a pesar de que él se equivocó en algún momento, pero nos da un gran ejemplo de alguien que rescató, después de caer en su vergüenza, rescató los valores que había aprendido del Señor y ordenó sus caminos. Y de hecho, por él, el reino de él se iba a mantener duradero para siempre. Y Dios le dio tantas promesas. Miren lo que hace David, capítulo 5, versículo 1 al 3. Está orando. Escucha, oh Jehová, mis palabras, por favor, escúchame, Jehová. Oye mis palabras, considera mi gemir. Está clamando delante de Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es lo que espera Dios de su pueblo. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, esto es lo que se espera de nosotros orando, viniendo delante de Dios, a tener esa relación de deleite, una relación íntima con Dios. Que podamos abrir nuestro corazón, expresar todo lo que hay en nuestro interior, y que podamos detenernos para poder escuchar lo que Él quiere decirnos a nosotros. Y sigue Dios hablando en este pasaje que hemos puesto como referencia, hablando a Salomón. Ya hemos dicho: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, y oraren y buscaren mi rostro. Cada cosa es básica, es importante. Humillarnos, orar, como hemos dicho, buscar su rostro. Buscar su rostro, buscar su presencia.
buscar lo que Él desea. No es buscar lo que yo quiero, buscar lo que a mí se me antoja, no. Es querer encontrarlo a Él. O sea, Dios está hablando con su pueblo, pero Dios también está hablando con nosotros, como su iglesia. Que aprendamos a humillarnos delante de Él. Que aprendamos a orar para tener esa relación íntima con Él. Y que busquemos su rostro, busquemos su presencia. Y eso de buscar es buscar como queriendo encontrarlo y conocerle. Y aprender de Él. Y tener la oportunidad de encontrarlo para amarle, para ofrecerle lo mejor de nosotros, para escucharle y para decir: Señor, habla, tu siervo escucha, yo quiero hacer lo que tú dices que yo haga. Entonces, esto es muy importante, no olvidarlo nosotros, nunca dejarlo de lado. Es bien importante que nosotros nos dediquemos a buscar a Jehová. En todo tiempo buscar. Hay decisiones que hacer, buscar a Dios para saber qué hacer. Hay cosas que tengo, determinaciones por cosas que tengo delante de mí. Hay decisiones, cosas que me obligan a actuar. Muy bien, buscar a Dios para saber qué es lo que Él dice, buscar su presencia, conocerle, oírle, aprender de Él y hacer justamente lo que Él dice que Él quiere que nosotros hagamos. Y la escritura, el profeta Isaías, en el libro de Isaías nosotros encontramos tanto consejo. Isaías 55:6, uno de ellos entre muchos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí, la necesidad de oír, de buscar, de clamar, de querer encontrarle. Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo 29, versículo 11 al 13: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Hemos hablado antes de eso. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si metemos todo nuestro corazón en buscar a Dios, le vamos a encontrar y vamos a oír de Él. Eso es lo que Dios le está diciendo a Salomón. Tengo que decir tristemente, la casa que se edificó no existe ya. Donde Dios dijo que si hacían todo esto, Dios les iba a bendecir. Esa casa no existe. Este pueblo a quien Dios le dijo lo que debían de hacer, constantemente ustedes ya oyeron cómo este pueblo era tan duro de corazón. Y es lamentable porque también Dios nos ha hablado a nosotros. No perdamos más el tiempo, no perdamos más nuestra vida. Permitamos a nuestro corazón dar un vuelco completo y tomar en cuenta estos valores. Aquí estamos hablando de humillación, de orar, de buscar el rostro de Dios. Y la siguiente cosa: y se convirtieran de sus malos caminos. Queridos, hay que corregir nuestra manera de vivir. Hay que actuar, hay que corregir lo que está malo. No podemos justificarlo. No queremos quedar nosotros también como refrán de Dios quería bendecirlos y quedaron como nada. No queremos eso. Queremos realmente que la bendición de Dios se manifieste a nuestras vidas. Aquí está hablando de se convirtieron de sus malos caminos. En Hechos capítulo 3,
Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio claro. Si nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, van a venir del Señor tiempos de refrigerio. La vida nuestra comenzó a cambiar cuando venimos a Cristo. No le dejemos, no dejemos de escucharle. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. No puedo dejar de escucharle. Aquí se nos habla de convertirnos de los malos caminos, tener la capacidad de advertir qué son cosas que no honran a Dios en nuestras vidas, decirnos qué estoy haciendo, lamentarlo. Y no solo lamentarlo, dolernos, y no solo dolernos, arrepentirnos para no volver a hacerlo. Abandonar toda forma de pecado, todo lo que va contra Dios y todo lo que va contra lo que Dios ha establecido, abandonar eso. ¿Qué cosas hacemos nosotros que realmente no honran a Dios? Arrepintámonos de ellas. El Señor no quiere que ninguno perezca. Ya eso lo hemos leído en algún momento en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él no retarda su promesa. Él no quiere que ninguno perezca, sino lo que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Y esta es una buena oportunidad para advertir qué cosas en nosotros deben de cambiar. Repito nuevamente el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, número 1, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, número 2, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Mi tierra, mi vida, mi casa. Cómo el Señor ha sanado mi corazón. Cómo el Señor puede sanar nuestras vidas. Si nosotros nos dedicamos a hacer lo que Él nos pidió, la respuesta de Dios a la obediencia va a ser de bendición. No se trata de pensar en una promesa material, no, nosotros estamos completos en Cristo. No son cosas materiales, estamos completos en Cristo. Redimidos, perdonados, transformados, consolados, liberados, hechos hijos de Dios, nuevas criaturas. Todo eso va más allá de una tierra próspera, de pensar en lo material. Lo que tenemos va mucho más allá de todo eso. Así que podemos celebrar. Lo que tenemos es lo mejor. Tenemos a Cristo. Mantengámonos en Él. Perseveremos en Él. Disfrutemos de depender de Él. En primera carta de Pedro, termino con este pasaje, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, eso éramos nosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Claro, cuando venimos a Cristo, cuando entendimos que Jesús murió por nosotros en la cruz y depositamos todo nuestro ser en sus manos y vivimos para Él, su paz vino sobre nosotros y fuimos constituidos pueblo suyo. En el versículo 9 nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tanta bendición, claro. Si ustedes hacen esto, dice el Señor a Salomón, yo voy a oír, voy a perdonar y voy a sanar. ¿Acaso no es eso lo que nosotros necesitamos también hacer? Permítanme compartir un último pasaje
y es la carta de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué rico saber que tenemos la libertad que solamente podemos alcanzar en Cristo. Les animo, queridos hermanos, a que consideremos cada una de estas cosas. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Orar para tener una comunión íntima, profunda con Él. Buscar su rostro, su deseo, su propósito, lo que Él quiere para nosotros. Convertirnos, cambiar. Vivir como perdonados, como sanados de corazón. Si le encontramos a Él, obviamente nuestros corazones van a encontrar también la paz, la salud emocional, espiritual, física. En Él nosotros lo podemos lograr. Mi ánimo es que todos nos volquemos a tomar estos valores y que podamos aplicarlos a nuestra vida y que juntos celebremos que somos llamados hijos de Dios. Por cierto, no por nuestros méritos, sino porque Él nos perdonó y vivamos en la libertad con la que Él nos ha hecho libres. Que Dios te bendiga muchísimo, querido, y aplica estos valores a tu propia vida. Yo haré mi parte también juntamente contigo. Recibe un gran abrazo, muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.